Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Velasco, estudiante de la carrera de Psicología, y hoy hablaremos de un tema bastante complicado o bastante tabú en la sociedad. Hablaremos del sexo. Para comenzar hablando del sexo, tuve la iniciativa de realizar una encuesta en Instagram para saber, o para conocer, mejor dicho, qué identificaban las personas con esta palabra. Como les comentaba anteriormente, realicé una encuesta de manera anónima en la cual pude determinar que la mayoría de las personas ve el sexo como una relación íntima entre dos o más personas, en donde hay caricias, hay besos, hay penetración, pero el sexo es más que eso. Se puede decir que el sexo es lo que nos define como hombres o mujeres dentro de una sociedad. Ahora bien, como nos definen dentro de una sociedad, quiere decir que estas son las características físicas, fisiológicas o biológicas que tenemos cada uno como individuo. Es decir, el sexo no es algo que elegimos, es algo que se da naturalmente en la concepción de los hijos. O, hablando de naturaleza y animales, se puede decir que es la relación que hay entre macho y hembra. Ahora bien, lo preocupante del asunto es que el sexo se utiliza de manera errónea. Es decir, su concepto no está basado en lo que de verdad es, ya que la gente tiende a confundir sexo con comportamiento sexual. El comportamiento sexual es aquel acto que nos permite reproducirnos o, en su defecto, cumplir deseos carnales que nos lleguen a satisfacer de alguna manera. Ahora bien, ya que el sexo es algo que se ha dado desde el nacimiento de la humanidad, algo debería estudiar su comportamiento. Por eso llegó a la sexología. ¿Qué es la sexología? Entonces, la sexología es un área de la psicología que estudia de diferentes áreas o ámbitos el comportamiento que tienen los individuos al momento de relacionarse en la intimidad, o en su defecto cualquier tipo de trastorno que pueda llegar a padecer la persona durante el transcurso de su vida, y cómo este puede llegar a afectar significativamente lo que es su estilo de vida personal como su matrimonio. Sin embargo, la sexología no es solo eso. La sexología busca educar a los individuos desde una edad muy pequeña para que vean el sexo de una manera normal, algo que no se debe tapar, que se debe educar, que se debe enseñar, con el fin de poder evitar más adelante algún tipo de problema, algún tipo de contagio o incluso un embarazo no deseado, ya que estos temas no se hablan desde la niñez. Es por eso que es importante resaltar este punto y que la sexología debe ser educativa, debe llegar a todos los rincones, a todos los estudiantes de cualquier nivel, para que puedan aprender a conocerse a sí mismos, conocer su cuerpo, conocer la reproducción y poder evolucionar como seres humanos y no tener ningún defecto más adelante. Sin embargo, hablando de trastornos, debemos entender también que como padecimiento o como enfermedad tiene solución, solo que el individuo por pena, por miedo, no es capaz de asistir a un psicólogo o a un sexólogo en este caso para poder solventar estos problemas. Pero, ¿por qué no lo haces? Esto ayuda, esto mejora, esto es bienestar, es vida. Ok, ya que pasamos por el punto de qué es el sexo y qué es la sexología, debemos hablar de este puntico. ¿Qué es la sensualidad? Se denomina sensualidad a las cualidades que posee una persona y a través de estas la estimula sexualmente. En otras palabras, podemos decir que es una manera en que el individuo logra atraer al otro a través de su cuerpo. ¿Cómo sucede esto? Esto sucede a través de lo que se conoce como la apariencia física y la personalidad del individuo. Estas dos cosas conjuntas atraen a la persona y quieren conocer más de ella. Además de esto, se debe concretar que para que una persona sea sensual, debe tener confianza en sí misma, sentirse segura y estar clara de los objetivos que quiere en su vida. Ahora bien, entendiendo conceptos básicos como qué es el sexo y qué es la sensualidad, podemos abordar un poco cómo la sexología estudia el comportamiento sexual del individuo y cómo ésta va evolucionando o se va desarrollando con el paso del tiempo. Ok, para hablar de desarrollo tenemos que empezar por lo más mínimo. Esto comienza cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. Esto se conoce como un periodo embrionario. Y es aquí cuando conoceremos la formación de los cromosomas, sean XX o XY. Luego de esto tenemos un periodo fetal. En esto conoceremos ya cuál es el sexo que acompañará a nuestro infante. Y posterior a esto conoceremos una etapa o un periodo postnatal, que es el nacimiento del bebé.
Y luego de esto comenzará lo que se conoce como el desarrollo sexual del ser humano, desde la etapa de la infancia hasta la adultez mayor. Ok, mencionando ya lo anterior, empezamos por la infancia. Este transcurre desde el nacimiento del niño hasta los 10 años de edad. Se debe aclarar que el infante dependerá mucho de sus cuidadores durante este transcurso de vida y serán muchas las influencias que tendrán en el posible desarrollo del mismo. También se tiene que entender que aunque la sexualidad no está latente en la misma, el desarrollo de esta dependerá mucho en la evolución más adelante. Y los genitales no juegan un papel tan importante en esta primera etapa. De los 2 a los 6 años de edad. Cambios fundamentales en las partes motoras e intelectuales del niño, que influirán de manera significativa en el desarrollo sexual del mismo. Además de esto, empieza el control de esfínteres, problemas de celos o curiosidades, tanto por el mundo físico que lo rodea como por su entorno. Además de esto, por su propio cuerpo, exploración sexual y sensorial de sí mismo. Ahora pasamos de los 7 a los 10 años. Se maneja mejor el mundo real y comienza su identidad sexual. Es una etapa donde comienza la prohibición por parte del adulto en referencia a los temas sexuales. Sin embargo, el niño por curiosidad sigue investigando de manera oculta, ya que esto le evitaría algún tipo de problema con sus semejantes. Además de esto comienza o es el inicio de la excitación sexual. Luego pasamos a la adolescencia. Esta arranca a partir de los 11 años hasta los 19 años de edad. Creo que esta es una etapa muy importante en el desarrollo sexual de cualquier individuo, ya que aquí empiezan los cambios más significativos tanto en la mujer como en el hombre. Continuando con el orden de ideas, se trabaja que el desarrollo sexual comienza entre los 11 y los 13 años de edad. Si es antes de esta edad, se conoce como un desarrollo apresurado, y si es luego de esta edad, se conoce como un desarrollo tardío. Esta etapa es el comienzo de los cambios físicos y emocionales de los individuos, ya que existen cambios significativos en las mujeres, como el aumento de senos o su primera menstruación, y en los hombres, el cambio de voz, la aparición de vello púbico, entre otros. Estos factores son de vital importancia, ya que afectan de manera significativa a cada individuo, ya que dentro de un conjunto o un grupo se pueden llegar a sentir afectados o aislados porque ellos no han logrado llegar a la etapa en la que están sus amigos. Con lo anterior mencionado, también viene a destacarse que comienza un mejor cuidado de la apariencia física, ya que esta es la carta de presentación para poder crear sensualidad en otros individuos, con el fin de poder generar algún tipo de cercanía o afectividad. Y no solo esto, también comienza lo que es la exploración o los deseos sexuales por alguien más. Y también la propia autosatisfacción o la satisfacción con alguien más. Luego tenemos la etapa de la adultez. Esta se puede dividir en dos subetapas, una que va desde los 20 a los 30 años de edad y una que va desde los 30 a los 40 años de edad. Si bien están divididas en sus etapas, es por el siguiente punto. La primera etapa, que va desde los 20 a los 30 años de edad, es una etapa donde el adulto empieza a tomar decisiones de cómo quiere que sea su vida, planes a futuros, negocios e incluso empieza la exploración sexual con más de un individuo o con personas del mismo sexo. Todo esto definirá más adelante la segunda etapa, que es la de los 30 a los 40 años. Ya en esta etapa el individuo sabe lo que quiere, en todos los aspectos que corresponden a su vida. Por lo tanto, viene dada desde la primera etapa. Y es ahí donde se asienta o echa raíz, por así decirlo, con el fin de poder llegar a generar una estabilidad emocional para culminar o para pasar el resto de su vida. Eso nos lleva a la última etapa, la etapa del adulto mayor. Esta comienza a partir de los 60 años de edad y es un poco complicada para el adulto. ¿Por qué es complicada para el individuo? Sencillo, a esta edad se considera que la persona ya ha perdido su apetito sexual. Esto sea porque pasó por la menopausia o por la andropausia. Simplemente eso es algo que está erróneo, un concepto erróneo. La persona sigue teniendo su apetito sexual, solo que dependiendo cómo haya sido su desarrollo desde la etapa inicial, o sea, desde su nacimiento, se pueden generar cambios, o sea, la conducta o patrón por el cual no mantiene una actividad sexual constante.
Sin embargo, este no es el único punto. Para las personas que están solteras, hasta se les hace un poco complicado empezar a tener una relación sentimental o un amante. Sin embargo, es mucho peor el saber que una mujer mayor llega a tener un amante mucho más joven, siendo el caso contrario de los hombres que pueden tener un amante mucho más joven. Entonces, ciertos patrones o ciertos pensamientos en la sociedad hacen que los adultos mayores sean tildados como personas que no desean, que no quieren o que les cuesta tener un intercambio o un deseo sexual. Ok, una vez que hemos conocido cómo es el desarrollo sexual de un individuo desde su procreación hasta la edad adulta, podemos pasar a conocer lo que son los patrones. Estos patrones pueden ser un patrón definido, un patrón indefinido o un patrón de transición. Ok, comencemos con el periodo o los patrones indefinidos. Estos comienzan desde el nacimiento hasta los 10 o 12 años de edad. En esta, la sexualidad es innata, es decir, el niño empieza a tener curiosidad y a conocer el entorno. Eso incluye explorar y conocer su propio cuerpo. Luego tenemos el periodo o el patrón de transición. Este va desde la edad mencionada anteriormente, que son los 10 o 12 años de edad, hasta los 18 o 19 años de edad. Este es el comienzo de la exploración sexual dependiendo del entorno sociocultural. Se conoce como una etapa de ensayo y error. ¿Por qué? Porque aquí es donde el individuo empieza a probar cosas para saber si es de su agrado, si es de su excitación o si es de su gusto, o simplemente son pasajeras, y poder seguir creciendo o dejando etapas atrás cerradas. Y por último tenemos el periodo o el patrón diferenciado. Este va desde los 20 o 25 años de edad hasta la edad adulta. En este ya se tiene muy claro qué es lo que se quiere. Ya están definidas las reglas y las leyes con las cuales el individuo se va a regir con el entorno social que le corresponde. Y es así como luego de dar un pequeño vistazo de cómo es el desarrollo, los patrones, qué es el sexo, qué es la sexología, qué es la sensualidad, pasamos a un punto que es la función. La función dentro del hombre y la mujer en el acto sexual. Ok, hablemos de las funciones. Las funciones sexuales son las fases que pasan tanto mujeres como hombres, teniendo en claro que ambas son diferentes para ellos, y se dividen en 5, que son el deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Ok, hablaremos de las funciones en el ámbito masculino. Ella comienza en la excitación, luego pasa por la meseta llegando a un orgasmo, para posteriormente pasar por una resolución y pasar por un periodo refractario absoluto. Este periodo solo sucede en los hombres. Luego tenemos las funciones sexuales en el ámbito femenino. Ellas comienzan con la excitación, pasando por una meseta y pasando por un orgasmo que las puede llevar a un orgasmo múltiple para culminar con una resolución. Estos serían unas tablas de comparación de las funciones sexuales en ambos sexos. Ok, pero eso no puede comenzar de la nada. Todo debe comenzar por un deseo. El deseo se produce como consecuencia de los estímulos que existen entre dos personas que lo llevan a un deseo sexual. Pasando por la excitación, se produce como consecuencia de los estímulos sexuales externos. Esto lleva a una tercera fase que sería la meseta. Se mantiene e incrementan los niveles de excitación sexuales para culminar en un orgasmo. El orgasmo es la consecuencia de excitación que llega a su punto de quiebra, a su punto final. Como comenté en el esquema, en las mujeres pueden existir múltiples orgasmos, mientras que en los hombres no. Y lo último lleva a la parte de la resolución, que es la culminación o el descanso tanto genital como físico de los individuos, luego de pasar por todas las fases de los actos sexuales. Como comenté, en las mujeres existen los orgasmos múltiples, pero en el hombre existe el proceso de refractario, que es el descanso que necesita el individuo para poder iniciar un nuevo coito. Muchas gracias y espero les sirva de conocimiento esta pequeña exposición.